Continuamos con esta miniserie donde el tema central es conocer quién es Dios. Y el tema específico que vamos a ver hoy son los nombres de Dios y lo que esos nombres nos revelan a cada uno de nosotros. ¿Y qué podemos aprender de esos nombres acerca de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Y este texto lo vamos a estar repitiendo durante toda la serie porque es un texto que estamos usando como texto lema. Dice, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo, amar a todos por igual. Este texto es muy importante porque vemos que la vida cristiana es integral. No solo se trata de saber acerca de Dios, conocer la Biblia, entenderla, es integral. Todo eso tiene que aterrizar al terreno de la práctica en cada uno de nosotros. Eso es vivir la vida cristiana. Y entonces, ¿cuál es el lugar más seguro para conocer a Dios? Definitivamente la Biblia. Al estudio de Dios se le conoce como teología propia. Y eso ya lo vimos, pero lo vamos a repetir constantemente para recordarlo. Si buscamos en un curso de teología el tema del estudio de Dios, vamos a encontrar que se llama teología propia. Y para no perder la perspectiva correcta a la hora de hacer un estudio como este, viniendo de seres tan imperfectos, tan limitados como nosotros, los seres humanos, queriendo conocer de Dios, hay puntos básicos que también vamos a estar recalcando. Conocemos de Dios lo que Él ha decidido soberanamente revelarnos a nosotros. Dios se ha revelado por medio de su creación. Todo lo que existe nos muestra su grandeza, su perfección, su nivel de detalle, su poca monotonía. Entonces todo lo creado nos muestra a un ser superior, a Dios. Pero también Dios se ha revelado por medio de la Biblia, porque Él sabía que había muchos detalles que la creación no podía comunicar acerca de Él, de sus ideas, de sus planes para nosotros los seres humanos. Entonces Dios permitió que seres humanos inspirados por él escribieran la Biblia. También la Biblia da por hecho la existencia de Dios, da por sentado. Es como un axioma, es una verdad que no requiere confirmación, no requiere demostración. La Biblia da por hecho la existencia de Dios y la Biblia no se contradice a ella misma. Eso significa, podemos usar toda la Biblia para reforzar verdades que están contenidas en ella. Si nosotros sacamos un texto de su contexto y tratamos de sacar una doctrina diferente a lo que la Biblia enseña, muy fácilmente, si somos honestos, vamos a encontrar muchos versículos alrededor que nos van a decir, estás equivocado. El ser humano es un ser finito y tiene límites. Podemos deducir o podemos inferir muchas cosas usando la lógica, cosas que en detalle no están reveladas, pero hay suficientes elementos para sacar una deducción. Pero lo que no debemos hacer, porque no es correcto hacerlo, es especular sobre lo que no hay ninguna información, porque esa especulación no nos lleva a nada. Y también tenemos que saber que no es lo mismo un misterio, algo que no conocemos, porque no tenemos la capacidad de conocerlo, a algo que es absurdo. Dios es una Trinidad, eso ya lo vimos. Dios es uno, pero Dios subyace en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Cada una de esas personas es el único Dios verdadero, pero las personas entre ellas no son la misma, son diferentes. Todo eso ya lo vimos. Un Dios en tres personas. Cada persona tiene sus nombres propios y eso es lo que vamos a ver hoy. Cada persona tiene nombres propios y también nombres compuestos. Cada nombre nos revela algo y lo vamos a descubrir acerca de su naturaleza y de su personalidad.
La Biblia es la fuente segura. Eso debemos recordarlo siempre. Cualquier otra fuente que no sea la Biblia tiene carácter secundario y puede ser muy especulativa. Veamos qué nombres de Dios Trino nos revela la Biblia entonces. Hay 17 nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Y esto va a ser muy interesante hacer esa revisión. Hay nombres primarios de Dios. Son 3 los nombres primarios de Dios. El primero se le conoce como el tetragramatón. ¿Por qué? Porque son 4 consonantes hebreas de las que no se preservaron las vocales y hoy en día no se sabe exactamente cómo se debe decir. Muchos le han llamado Jehová a estas 4 consonantes, pero hoy hay más certeza o más probabilidad de que Yahweh o Yahvé sea en la forma correcta de decirlo. Es el nombre más sagrado de Dios. Es el yo soy. Y eso lo encontramos en Éxodo 3:14. Si este versículo lo leyéramos en hebreo, vamos a encontrar cuando dice yo soy, la palabra esta, el tetragramatón. Y esta palabra, el tetragramatón, lo vamos a ver con más detalle más adelante, porque hay muchas cosas interesantes para saber de él. Dice, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Por respeto, así dicen los judíos, pero también muchas veces por superstición, el judío no pronunciaba este nombre y en su lugar decía Adonai. Adonai. Así que conforme pasaron los años y los siglos, se fue perdiendo la vocalización que tenían estas 4 consonantes. A la fecha, no se preservaron las vocales. Por lo tanto, como el judío no dice esta palabra, sino dice Adonai o usa otras palabras en lugar de decir esta palabra, y nosotros al querer leer el texto en el idioma original no tenemos las vocales, hoy en día no hay certeza de cómo se dice. Ese es el primero de los nombres primarios de Dios y el de uso más frecuente en el Antiguo Testamento. El siguiente nombre primario de Dios es Elohim. Dios fuerte, Dios poderoso. Ahí está hablando de su fortaleza y su poder. Se usa alrededor de 2500 veces en el Antiguo Testamento. Es un sustantivo, un nombre propio, y es un sustantivo en plural. Ese es el nombre de Dios que aparece en Génesis 1:1. Y desde ahí sabemos que Dios es entonces una Trinidad. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Dios ahí es Elohim. Y dijo Dios, Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:1 y 1:26. Esta es una revelación al inicio de la Biblia que muestra a un ser plural. Más adelante sabremos al leer la Biblia que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo que estaban en ese momento inicial creando todo, ex nihilo, a partir de nada. El tercer nombre propio de Dios es Adonai. Y en cada uno estoy poniendo a la par cómo se escribe en hebreo y también su vocalización, porque de esto sí se preservó la vocalización y se puede decir perfectamente, ahí dice Adonai. Los puntitos, las rayitas que están arriba y abajo son vocalización. Y significa Señor y habla de dominio y de soberanía. Este se usa alrededor de 439 veces en el Antiguo Testamento. Es un Señor justo, es un señorío justo delante del cual se rinden cuentas. En Éxodo 23:17 dice, 3 veces al año se presentarán todos los varones delante del Señor. Y ahí, cuando dice Señor, es Adonai, del Señor Dios. Isaías 40:10 dice, miren, el Señor, Adonai, Dios, Yahvé, vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su palabra y su recompensa delante de él. Entonces, veamos, les había ofrecido, veamos algo del tetragramatón.
Estas 4 consonantes son Yod, He, Vav y G, de las que no se preservaron las vocales. Es el nombre propio más sagrado de Dios. Aparece 5,410 veces en la Tanaj. La Tanaj es el Antiguo Testamento nuestro, que los judíos le llaman Tanaj. 1,419 veces en la Torá, o sea, en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, en la ley. 2,696 veces en Nevi'im, que los judíos le llaman los profetas a un conjunto de libros del Antiguo Testamento, y 1,295 veces en Ketubim, los escritos. Cuando los masoretas vocalizaron todo el Antiguo Testamento, porque se estaba perdiendo ya quienes supieran de memoria las vocales, y podía de repente ya no poderse leer el Antiguo Testamento, ellos pusieron las vocales a todo, menos al tetragramatón. Y eso lo hicieron en el siglo VIII. El nombre Jehová resulta de usar las vocales de Adonai, aunque lo más probable sería Yahvé. Pero como los judíos siempre decían Adonai en sustitución de Yahvé o Yahweh, entonces se pensó, usemos las vocales de Adonai y se las ponemos al tetragramatón. Y de esa manera sale el nombre Jehová. Por ejemplo, Yahová, o sea, vocales de Adonai, significa agregar un Sheva, un Holem o una O larga, y Sheva es una A corta, y Kametz es una A larga. Agregando esa puntualización o esa vocalización resulta Jehová. Pero Yahweh o Yahvé, que es otra forma, que es más probable que sea la original, usa una pataj, que es como una A corta, usa un Sheva, que es una muda, y usa un Segol, que es como una E corta, y con esas resulta Yahweh. El tetragramatón aparece 5,410 veces, y en esta gráfica podemos ver que donde más aparece es en Jeremías, le sigue Salmos y luego le sigue Deuteronomio. Pero en todo el Antiguo Testamento, excepto Eclesiastés y Cantares, en todas las demás aparece el tetragramatón. Veamos ahora los nombres compuestos de Dios. Si dijimos que había 17 nombres de Dios en el Antiguo Testamento, ya vimos los 3 primarios, eso significa que nos quedan 14 por ver. Los primeros nombres compuestos que vamos a ver son la composición de usar Yahweh con algo más. Yahweh o Jehová significa Dios que tiene vida en sí mismo. Y en cada uno de esos estoy poniendo un versículo que solo es un ejemplo de, si lo leyéramos ese versículo en el idioma original hebreo, encontraríamos aquí justamente el tetragramatón. Génesis 2:4. Pero también Jehová o Yahweh Jireh, Dios proveerá. Lo encontramos en Génesis 22:14. Jehová Rafa, Dios es mi sanador. En Éxodo 15:26. Jehová Nisi, Dios es mi estandarte. Éxodo 17:15. Jehová Shalom, Dios es paz. Está en Jueces 6:24. Seguimos con Jehová Raá. Jehová Raá, Dios es mi pastor. Salmo 23:1. Jehová Tzedek. Jehová Tzedek, Dios es mi justicia. Jeremías 33:16. Jehová Sham, Dios está presente. Ezequiel 48:35. Jehová Sabá, Dios de los ejércitos. Está en Isaías 1:9. Jehová Kadash, Dios me santifica. Además, hay otros nombres compuestos de Dios que combinan la partícula él con algo más. Y él es el nombre general dado en el Antiguo Testamento y en Oriente Medio a una divinidad. Por ejemplo, el nombre combinado el Oa
es la expresión general para hablar de Dios de Israel. Y de ahí viene Elohim, el Elión, Dios Altísimo. Está en Génesis 14, 18 al 22. Ahí encontramos. El Roy, Dios que ve. Génesis 16, 13. El Shaddai, Dios Todopoderoso. Génesis 17, 1. El Olam, Dios Eterno. Génesis 21, 33. Y entonces, con todo esto que vemos, los mismos nombres de Dios nos enseñan mucho acerca de Dios. ¿Qué nos enseñan los nombres de Dios? Cada nombre en sí mismo enseña un atributo divino, diferente. Y el contexto donde se aplica o donde se usa este nombre también agrega valor a la comprensión de ese atributo. Por ejemplo, Jehová Ra o Yahvé Ra. Eso significa Jehová es pastor o es mi pastor. Y así inicia, por ejemplo, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y así continúa el Salmo 23. Pero vemos en todos estos versos que se usan elementos que eran comunes en el trabajo de ser pastor de ovejas. El texto nos identifica a nosotros, los seres humanos, como ovejas, cuidadas por un pastor. Y acá principalmente habla de aquellos que han reconocido a Dios como su Señor y Salvador. Entonces, Él se convierte para nosotros en el pastor. La oveja, ¿cómo es una oveja? Tenemos que estudiar un poco más acerca del trabajo del pastor y de cómo son las ovejas para entender que las ovejas muy fácilmente se desorientan, son ingenuas, son indefensas y son vulnerables. Por eso necesitan de un pastor. Dios acá, en forma de metáfora, está presentándose como el pastor. Él no es un pastor, pero se presenta como una metáfora como pastor. ¿Por qué? Porque nos guía, nos cuida, nos alimenta, nos protege y nos defiende. ¿A quiénes? A todos los que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, somos salvos. Él nos cuida. Tenemos que estar tranquilos. En medio de la prueba, del valle de sombra y de muerte, Él está cuidándonos a nosotros. Veamos ahora 35 nombres de Dios el Hijo. En el Nuevo Testamento, la gran mayoría y unos cuantos también vamos a ver que están en el Antiguo Testamento. Su nombre más completo, estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, es Señor Jesucristo. Su título de autoridad es Señor. Eso en el Antiguo Testamento sería Adonai. Significa el rey, el soberano, el que hace su voluntad sin rendir cuentas a los seres humanos. Jesús muestra la perfecta humanidad de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo del Hombre. Y luego, Cristo. Cristo muestra la perfecta divinidad de Dios hecho carne, de Jesús, el Mesías prometido, el Verbo. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí se usa el nombre más completo de Jesucristo. Veamos en detalle entonces los nombres de Jesucristo. Empecemos por Elohim. Eso está en Génesis 1:1. Ya vimos que Elohim es un nombre plural. Elohim. Y al ser plural, está incluyendo a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo está desde el Génesis 1:1 representado en el nombre de Dios plural Elohim. Cuando en el Antiguo Testamento leemos el ángel de Jehová, estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, el Verbo. Jesucristo dentro del Antiguo Testamento. Y lo podemos encontrar entre muchos otros textos
en Salmo 34:7. Jesús, por supuesto, es un nombre humano, lo encontramos en Mateo 1:16. Dios está en Juan 20:28. El Cristo está en Mateo 16:16. El Mesías está en Hechos 2:31. Y conforme vamos viendo estos nombres, usemos estos nombres para ir comprendiendo aspectos, atributos de Jesús. Y vamos a irnos dando cuenta que los mismos nombres que le da el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento a la segunda persona de la Trinidad nos muestran claramente que es Dios. No hay ninguna duda. Jesucristo es Dios. Emanuel está en Mateo 1:23. Hijo del Altísimo está en Lucas 1:32. El Hijo del Hombre, Mateo 9:6. Hijo de David, Mateo 1:1. Fiel y verdadero, Apocalipsis 19:11. El justo, Primera Juan 2:1. Admirable, Isaías 9:6. Consejero, Isaías 9:6. Dios fuerte, Isaías 9:6. Padre eterno, Isaías 9:6. Y príncipe de paz, Isaías 9:6. Aquí estamos viendo una serie de nombres de Jesucristo dentro del Antiguo Testamento en profecías que se cumplirían con la primera venida de Cristo a este mundo. Maestro, Mateo 8:19. Señor, Mateo 12:8. El Eterno, Juan 1:1. El Verbo, Juan 1:14. Rabí, Juan 1:38. Siervo, Mateo 12:18. El Salvador, Juan 4:42. El Redentor, Romanos 11:26. Rey de los judíos, Mateo 2:2. Sumo sacerdote, Hebreos 3:1. Y miren, esto es muy interesante. Cristo es a la vez sumo sacerdote y rey. Y eso, cuando leemos este tema e investigamos más, vemos que un sumo sacerdote jamás podía ser dentro del judaísmo rey. Y un rey no podía ser sumo sacerdote. Sin embargo, Jesucristo es de un linaje diferente, que sí puede ser rey y sacerdote al mismo tiempo. Igual, ahora los salvos somos real sacerdocio, o sea, somos reyes y sacerdotes del templo que somos nosotros. Apóstol, Hebreos 3:1. Autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2. El ungido, Lucas 4:18. Nazareno, Mateo 2:23. Galileo, Lucas 23:6. El último Adán, 1 Corintios 15:45. Y el primogénito de los muertos o el primogénito de los resucitados, Apocalipsis 1:5. Y aquí hace referencia que nadie que haya muerto ha resucitado permanentemente. Hemos visto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento resurrecciones de personas que volvieron a morir, como Lázaro, por ejemplo, volvió a morir. Pero Cristo es el primero que resucitó una vez y para siempre. Pero es el primero. Nosotros, cuando seamos resucitados después de morir, vamos a vivir una vida eterna con Cristo. Por eso dice primogénito, el primero de. Y acá vemos claramente por estos nombres que Jesucristo es Dios. Es parte de la Trinidad. No es el Padre, no es el Espíritu Santo, pero es Dios, el único Dios verdadero. Veamos ahora 15 nombres de Dios, el Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento. Y también vamos a ver nombres de Él en el Antiguo Testamento. Empecemos por Elohim. Ya vimos que ese es un nombre propio plural que está en Génesis 1:1 y en muchos otros lugares también, alrededor de 2500 veces, y ahí está incluido Dios el Espíritu Santo.
es el ruaj, ruaj de Dios, el aliento, el espíritu de Dios. Eso lo encontramos en Génesis 1:2, el espíritu de nuestro Dios. Y acá vamos a ver que el Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo, pero el Espíritu Santo es una persona que tiene todos los atributos del único y verdadero Dios. Y se le llama Espíritu de nuestro Dios, 1 Corintios 6:11. Espíritu del Dios viviente, 2 Corintios 3:3. Espíritu del Padre, Mateo 10:20. Espíritu de Cristo, Romanos 8:9. Espíritu de su Hijo, Gálatas 4:6. Y cuando vemos eso, entendemos por qué Jesús dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá a ustedes. Ahora estoy con ustedes, pero el Espíritu estará en ustedes, en ustedes. Y el Padre y yo haremos morada. ¿Cómo? Por el Espíritu del Padre, por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo, que somos todos, esas tres personas, somos el único Dios verdadero. Haremos morada en ti cuando tú seas salvo. Espíritu de Jesús, Hechos 16:7. Espíritu Santo, Mateo 28:19. Espíritu de vida, Romanos 8:2. Espíritu de sabiduría y de revelación, Efesios 1:17. Espíritu de fe, 2 Corintios 4:13. Espíritu de verdad, Juan 14:17. Espíritu de la gracia, Hebreos 10:29. Y espíritu de adopción, Romanos 8:15. ¿Qué nos revelan? El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo es una persona que, por supuesto, tiene poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no solo es una persona, es el único Dios verdadero, al igual que Jesucristo y al igual que Dios el Padre. Entonces, cuando vemos ahora la Trinidad, podemos comprenderla mejor. Tiene respaldo bíblico. El Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Los tres son el único Dios verdadero. Así es la Trinidad y así es la evidencia que podemos encontrar de la Trinidad en la Biblia. ¿Usando qué? Únicamente los nombres de Dios. ¿Se dan cuenta? Hay fuentes de revelación para conocer los atributos de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Oremos. Señor, gracias porque en tu infinita misericordia has dejado la Biblia para que nosotros la podamos leer con libertad y podamos encontrar ahí todo lo que tú querías comunicarnos a nosotros los seres humanos para comprender tus pensamientos, tus planes, tus ideas, pero no solo eso, para conocerte mejor, tus atributos, cómo eres y cómo esperas que seamos nosotros. Señor, gracias por eso y danos la fortaleza para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos vivir vidas santas que te agraden a ti conforme a tu corazón. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.